Este proyecto se basa en lo que es la fijación del nitrógeno en dos suelos de cultivo. El equipo está conformado por Aurora Elizabeth Castillo Rodríguez y Carlos Alejandro Hernández Quintana. El nitrógeno, después del carbono, es el elemento más abundante en el material celular. Se encuentra formando parte de moléculas fundamentales como proteínas, ácidos nucleicos y aminoazúcares. En los procesos de degradación de materia orgánica, es decir, la transformación del nitrógeno orgánico a inorgánico, también conocido como mineralización o amonificación, participan una gran variedad de bacterias y hongos con enzimas de tipo proteasas, nucleáceas y desaminasas que liberan el nitrógeno amoniacal que puede ser utilizado eficientemente por otros microorganismos y las plantas. De ahí viene su importancia en la fertilidad de los suelos. Objetivos: conocer las actividades microbianas de transformación de compuestos nitrogenados orgánicos e inorgánicos. A su vez, evaluar con pruebas químicas semi-cuantitativas la cantidad de amonio en medios de cultivo selectivos como indicadores de transformaciones de compuestos nitrogenados. Los materiales a utilizar para realizar este proyecto fueron cajas Petri, tubos de ensayo, pipetas Pasteur, mechero, material Erlenmeyer de 250 mililitros, asa bacteriológica y pipetas graduadas. Para medios de cultivo tenemos medio de cultivo para fijadores de nitrógeno, medio de cultivo para nitrificantes y medio de cultivo para amonificantes. A su vez también utilizamos el reactivo Nessler. Para empezar con este proyecto se realizó el pesado de los reactivos que se utilizarían para la elaboración de los medios de cultivo. Se hicieron los cálculos para cada medio de cultivo. Para el medio de cultivo de amonificantes se prepararon 20 mililitros. Para el medio de cultivo de fijadores de nitrógeno se prepararon 50 mililitros. Y para el medio de cultivo para nitrificantes se prepararon 70 mililitros. Después de sacarlos del autoclave, se llevó a la campana de flujo laminar, donde se vertió el medio en cajas Petri y tubos de ensayo. Nitrificantes y amonificantes en tubos de ensayo y fijadores de nitrógeno en caja Petri. Sin embargo, no geldificó, por lo que tuvimos que pasarlo a tubos de ensayo. Después se realizó el pesaje del suelo. Este suelo se obtuvo del centro de riego de la adhesiva de dos parcelas diferentes. Lo estamos utilizando en otro proyecto de otra materia, por lo tanto se nos facilitó tenerlo. Se tamizó, se hizo un muestreo zigzag, en el cual se obtuvieron 8 submuestras para conformar una muestra homogénea. Se pesó 1 gramo de cada suelo y a este se le agregaron 99 mililitros de agua para hacer una dilución de 100 mililitros. Después se agitó cada matraz durante 5 minutos para así mezclar homogéneamente el agua y el suelo. El siguiente paso fue inocular los medios con la muestra de suelo, haciendo 2 de cada muestra. Una vez listas las muestras, se llevaron a incubadora por 48 horas. Mucho tiempo más tarde. 48 horas después se presentó crecimiento en amonificantes y nitrificantes. Sin embargo, en los medios libres de nitrógeno no obtuvimos crecimiento. Por lo tanto, se dejaron por otras 48 horas para ver si se lograba tener algo de crecimiento. Una eternidad más tarde. Después de volver a revisar el crecimiento en los medios libres de nitrógeno, se presentó solo crecimiento en la muestra de suelo número 2. En la muestra de suelo número 1 no se presentó ningún crecimiento. Entonces podemos concluir que en este tipo de suelo o en este suelo no hay bacterias que no necesiten el nitrógeno para sobrevivir. Sí. Después de esto se realizó la prueba con el reactivo Nessler, en el cual tenía que tomarse 2 gotas de cada medio y 2 gotas de cada solución estándar de nitrato de amonio. Pero primero le echas el agua oxigenada hasta que hace burbujitas. Lo que la prueba de Nessler determina es la cantidad de amoníaco que existe en las muestras de suelo. Entre más oscuro sea el color de las muestras, más cantidad de amonio hay.
Esto quiere decir que el suelo es rico en amonio. Este amonio las bacterias lo transforman a nitritos y nitratos. Por lo tanto, estos sirven como nutrientes para los cultivos que se realizan en este suelo. Como se puede observar en la imagen, la mayoría de las muestras presentan una coloración alta. Por lo tanto, esto quiere decir que nuestro suelo es rico en amonio. Y tiene sentido porque es un suelo agrícola, es decir, que se usa para cultivos. Posteriormente se realizó la tinción de Gram, esto con el objetivo de lograr identificar mejor las bacterias obtenidas bajo el microscopio. Como primer paso, se lava con un poco de agua destilada el portaobjetos y se seca al mechero. De los tubos de ensayo se toma una colonia y se coloca en el portaobjeto. El primer reactivo a utilizar es el cristal violeta, una gota por 1 minuto. Después se enjuaga con agua destilada. El segundo reactivo es el yodo Lugol, una gota por 1 minuto. Se enjuaga levemente con agua destilada. Posteriormente se agrega una gota de alcohol cetona. Este se deja actuar solo de 5 a 10 segundos. Y por último se agrega una gota de safranina. Igualmente por 1 minuto. Enjuagamos y dejamos secar. Esto se repite para cada una de las muestras. Y como último paso se lleva al microscopio para observar las bacterias obtenidas. En el suelo número 2, en medio libre de nitrógeno, se encontró una mayor presencia de lo que fueron las gram negativas rojas. Sin embargo, también hubo una poca presencia de las gram positivas. Estas presentaron una coloración violeta. En el suelo número 1, en medio para monificantes, también se encontraron bacterias gram positivas y gram negativas. En los suelos restantes se presentó en su mayoría bacterias gram negativas, presentando una coloración roja. También observamos algo que se asemeja a lo que es un gusano microscópico, y en la segunda imagen parecen ser cristales de orina. Esto lo obtuvimos comparando imágenes en internet y viendo artículos científicos. Las bacterias del género Rhizobium es un grupo de bacterias fijadoras de nitrógeno que se encuentran en simbiosis con las raíces de las plantas. Estas bacterias son gram negativas como las que encontramos en nuestros medios. Cuando existe un exceso de amonio, este es oxidado por las bacterias nitrificantes autótrofas de los grupos Nitrosomonas, Nitrococcus y Nitrospira, las cuales también son gram negativas. En conclusión, los procesos de fijación de nitrógeno permiten que el suelo presente contenidos adecuados de nitrógeno y favorezcan una óptima nutrición de los cultivos. Entonces, nuestro suelo se puede decir que es apto para futuros cultivos, ya que presenta bacterias que ayudan en la producción de nitrógeno, que son los nutrientes esenciales para las plantas. Mi compañero y yo damos gracias a la doctora Dani, que nos estuvo acompañando en la realización de este proyecto.